Buenas noches, mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Quiero compartirles este mensaje que espero sea de mucha bendición y confort a cada uno de ustedes en este momento tan difícil que estamos viviendo con el coronavirus. El virus SARS-CoV-2, causante del coronavirus, nos ha vuelto a la realidad como humanos. Sin importar los avances científicos y tecnológicos que hemos logrado a través de los años, nos ha hecho ver tan pequeños e indefensos ante los embates de la naturaleza y de nuestro Creador, ya ni se diga. Más de 2.300.000 contagiados en el mundo y con una mortandad de 160.000 fallecidos nos están haciendo ver tan mal. Los gobiernos titubean. Decisiones que toman un día antes las cambian al día siguiente. Aquí en Estados Unidos vemos que estamos viviendo el peor momento de la crisis. El panorama social es verdaderamente catastrófico. Hay mucha incertidumbre porque nuestra generación está viviendo uno de los problemas económicos más fuertes de los últimos 80 años. El miedo y la incertidumbre es general en todos. Gobiernos aparentemente fuertes los vemos titubear. Y escuchamos teorías múltiples que más que ayudar confunden y desalientan más. La verdadera necesidad que tenemos en este momento es adquirir confianza, mantener la esperanza de que vamos a salir de esta. Hay quien sí sabe de la crisis y conoce perfectamente nuestros sufrimientos y que Él está proveyendo, encargándose de mantener a la raza humana justamente provista en toda su necesidad, porque Él, dentro de su propósito, está vigilando y está viendo que a sus hijos no les falte nada. Y en ello también van los que no son sus hijos, aquellos que han decidido por voluntad propia vivir alejados de Él, porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Él quiere hacernos sentir que está con nosotros y que nos sacará adelante para poder disfrutar de esta vida como debe de ser. Voy a invitarte a leer el pasaje de Génesis capítulo 22, versos 1 al 14, donde Dios ordena a Abraham, un hombre de fe, de hecho es reconocido como el padre de la fe, un hombre de buen vivir, un hombre bueno, bondadoso, que creyó en la promesa de Dios y de repente viene un enorme conflicto a su vida cuando Dios le ordena sacrificar a su hijo Isaac. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, versos 1 al 14. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y le cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá,
y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y puso la leña, y ató a su hijo, y puso en el altar a su hijo sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Podemos darnos cuenta en este pasaje donde Dios prueba a Abraham, que la prueba es el crisol de Dios para depurar lo que es suyo. Veamos esto en Génesis 22:1. Dice: Y aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Aquí nos surge una pregunta. ¿Después de qué cosas? Bueno, podemos nosotros retroceder un poquito para conocer más del asunto en el Génesis capítulo 21, verso 1. Dice: Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Bueno, nos podemos dar cuenta que después del milagroso cumplimiento del hijo de la promesa, después de estas cosas, después del nacimiento de Isaac, después del cumplimiento milagroso del hijo de la promesa, dice: conforme a las palabras que Jehová había hablado. Ahora, es interesante preguntarnos, ¿qué había hablado? Yo sé que no todos conocen de la Biblia, y si me siguen un poquito y vamos hacia atrás, en el capítulo 12 del Génesis, ahí vemos qué es lo que había hablado Dios. Y vemos aquí, en el capítulo 12, verso 1, lo siguiente: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Vemos pues que la promesa de Dios era algo que tenía que cumplirse. Abraham tenía 75 años cuando Dios le habla estas palabras y le promete una descendencia como las mismas estrellas de los cielos, a las cuales nadie puede contar. 75 años. Ya estaba grandecito, ya su esposa también estaba algo grande, y Dios pasó de las palabras a la acción.
Sin embargo, pasaron 25 años desde que Dios había prometido ese hijo a Abraham. Y por 25 años Dios ya no se manifestó, no le dio cumplimiento a su palabra. Parecía que Dios se olvidaba de su promesa. Sara ya había pasado en ella la costumbre de las mujeres, es decir, ya estaba fuera de tiempo para tener hijos. Y Abraham tenía 100 años. Sin embargo, vemos que en el capítulo 21 podemos leer con alegría, en este caso para Abraham, en el verso 1 dice, y visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Verso 2, y concibió Sara, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era a Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Vemos pues que después de 25 años de espera, por fin le nace el hijo tan ansiado, anunciado por Dios previamente. Qué bonito que Dios había cumplido su palabra con este hombre ya bastante fuera de tiempo. E incluso el nombre de Isaac significa risa, porque cuando Sara escuchó reiterarle la promesa a Abraham, estando en su casa, Sara escuchaba detrás de la puerta y se rió porque ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Y Dios, escuchando la risa interna de Sara, le dijo, ahora tu hijo tendrás que llamarlo risa, por cuanto tu mujer se rió. Entonces es importante ver que después de todas estas cosas, Dios se le aparece a Abraham para probarlo. ¿Después de qué cosas? Del nacimiento de Isaac, del cumplimiento de la palabra de Dios y de irle todo muy bien. En el versículo 6 del capítulo 21 de Génesis, podemos leer que cuando destetó Abraham a Isaac, hizo fiesta. Estaba feliz, le iba bien con su hijo. Hasta hizo fiesta invitando a todos sus conocidos y amigos. Hizo una rica barbacoa porque estaba contento. Dios había cumplido su promesa con él. Abraham miraba crecer a su muchacho y Dios se encargó de limpiarle el camino a Isaac para que se cumpliera en él todas las promesas que Dios había prometido en cuanto a su nacimiento y sus generaciones posteriores, para que hiciera de él una nación de donde vendría el Salvador del mundo. Sin embargo, de repente vemos a Abraham en medio del crisol. Crisol es un recipiente hueco capaz de resistir temperaturas hasta de más de 1300 grados centígrados dentro de un horno. Ese recipiente nos sirve para depurar metales como el oro, la plata, entre otros. De repente vemos a Abraham dentro del crisol de fuego. Su estado cambió. Esto nos debe hacer pensar una cosa. El estado de ningún hombre, de ningún ser humano, es perenne e inalterable. El estado tuyo y mío no son perennes, no son inalterables. No siempre vamos a ir en recta, no siempre vamos a ir en parejo. En nuestras vidas van a haber grandes bajadas, grandes subidas, enormes valles, pero el terreno va a ser sinuoso. Vemos en el pasaje del capítulo 22, verso 1, que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham
y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se imaginan ustedes lo que estaba pasando en la mente de Abraham? Una mente finita, una mente como la tuya, la mía, no podía entender cómo Dios iba a hacer cumplir su palabra de darle una generación como las estrellas, incontable detrás de él, cuando ahora le estaba reclamando la vida de su único hijo, así lo expresa la Biblia una y otra vez, a quien amaba tanto. ¿Acaso Dios estaba pasando por alto que un padre es capaz de cualquier cosa por su hijo? Que Abraham pudo haberle dicho, no, no te lo voy a dar, ya me lo diste y ahora es mío y yo me separo de ti. Como suele suceder con mucha gente que cuando está en las malas siempre le está pidiendo a Dios, está buscando a Dios, entre comillas, y ya cuando tiene suficiente, le da la espalda a Dios. Lamentablemente, eso es una realidad. Sin embargo, en Abraham vemos que no pasó esto. Claro que Dios conocía perfectamente estas cosas. Dios conocía que Isaac era el hijo único de Abraham. Dios conocía que Isaac era un hijo amado por Abraham. Por eso se lo reitera una y otra vez. Dios conoce perfectamente nuestros temores. Dios conoce perfectamente lo que estamos pasando. Dios conoce perfectamente tu prueba, mi prueba. Lo que está pasando en el mundo en este momento no está siendo desapercibido por Dios. Pero hay que reconocer una cosa. La prueba permitirá filtrar a los que nunca dejan a Dios a un lado de sus vidas, así pase lo que pase. Y es necesario pasarnos a todos por las pruebas. Porque ¿cuándo vamos a conocer nosotros de fidelidad si no es cuando las cosas no están precisamente bien? Vemos la fidelidad, por ejemplo, de un perrito que nos es fiel pese a las patadas que en un momento dado su dueño le pueda proporcionar o los latigazos o azotes, anywhere. El perrito nos muestra fidelidad y el hombre ha aprendido a confiar, por eso le ha calificado al perro como el mejor amigo del hombre, porque es incondicional, porque ha demostrado en las buenas y en las malas, por supuesto, que sigue siendo fiel. Así, nosotros, la mejor manera de probar nuestra fidelidad es cuando pasamos por no buenos momentos. La prueba, pues, es el crisol justo, el justo filtro que separa al que siempre ha buscado vivir con Dios y que algún día Dios nos ha prometido mantenernos por siempre con Él, tenernos por siempre con Él. Cuando Jesús estaba por ir a la cruz, allá en Juan capítulo 14, verso 3, Él dijo, os conviene que yo me vaya, y si me fuere, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Él nos quiere cerca de Él. Es más, el apóstol San Juan ve a la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, ataviada como una esposa para su marido. Es un lugar hermoso donde las primeras cosas dice que pasarán. Ya no habrá allí más llanto, ni clamor, ni dolor, ni coronavirus, ni nada, porque las primeras cosas dejarán de ser. Entonces, la prueba, pues, es el crisol de Dios para probar a el que es justo y merecedor de su gracia. El hombre recibe la gracia de Dios, aunque no la merezca, es cierto, y la gracia de Dios está abierta para todos. Sin embargo, hay quienes
no necesitan ver para creer. Hay quienes han sido bienaventurados porque no vieron y han creído. Bueno, en este caso vemos a un hombre que no vio siempre el bien, sin embargo, fue obediente a Dios hasta lo extremo y le adoró en todo momento. Vemos en el capítulo 22, verso 3, que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En este pasaje podemos ver que la prueba nos brinda como hombres la oportunidad de responder a Dios de manera práctica. Eso fue lo que hizo Abraham. Rápido. Abraham tenía capacidad de decirle a Dios no, sin embargo, él, siendo un hombre ordinario como tú y como yo, es un hombre extraordinario en obediencia y asombrosamente extraordinario en fe. Por eso se le ha llamado el padre de la fe. Dice que se levantó de madrugada de la cama. Da la impresión de que tiene prisa por cumplir la voluntad de Dios. Y déjame decirte que esta petición de Dios no era nada fácil. Es el problema más grande que el ser humano puede enfrentar, porque el objetivo biológico primordial del ser humano es su reproducción. Y aquí, el único fruto de su reproducción iba a morir. Estaba siendo demandado para muerte. Se levantó de madrugada de la cama, enalbardó su montura, arregló sus bestias para cabalgar, tomó 2 siervos suyos y a su hijo y cortó leña. Y dice una vez más que se volvió a levantar. Me imagino que estaba comiendo después de hacer todo aquello, de arreglar su cabalgadura, cortar la leña, arreglar sus acompañantes. Se puso a comer para partir. Por eso menciona 2 veces levantarse. Y se fue al lugar que Dios le dijo. Se puso en marcha. Asombrosamente, Abraham tiene prisa por cumplir la voluntad de Dios. La lucha no es fácil. Solo Dios sabe lo que estaba sufriendo en su corazón. El estrés era enorme. Pero Abraham respondió a Dios de una manera asombrosa. Y es más, limpió el camino de todo aquello que pudiera estorbarle camino a la obediencia a Dios. Vemos en el capítulo 22, verso 4, que dice: al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces se dispuso a quitar de en medio a quienes podían malentender el propósito de la obediencia a Dios. Se dispuso a quitar de en medio a sus criados porque quizás le querrían impedir llevar a cabo la ejecución en el holocausto de Isaac. La iban a tomar como un acto ignorante, carente de todo sentido dentro de este mundo materialista y práctico. Es así como reacciona mucha gente. Hoy en día, actos de fe los toman como fanatismo religioso. Es cierto que hay mucho fanatismo religioso, hay mucha falsa religión, hay estafadores del espíritu, estafadores y engañadores anunciados por Cristo como lobos rapaces que devorarían a los corderos. Sin embargo, no todo acto de fe es fanatismo. En este momento,
Actos de verdadera fe es lo que estamos necesitando como seres humanos. Es la solución de Dios para que se mueva con poder y el mundo tenebroso que nos está rodeando se torne de otro color. Mantener la fe y la esperanza trae mucho más bien al alma de cada ser humano. Este es el momento en que tenemos que volvernos verdaderamente a Dios. Abraham respondió con obediencia total. Vemos en el verso 6 que dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Tomó la prueba del fuego, del cuchillo, y estaban estos destinados a acabar con la vida de su hijo Isaac. Lo único que sabía Abraham era que Dios no hace las cosas por accidente. Dios sabe lo que hace. El apóstol San Pablo en el Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito somos llamados. El mundo dice no hay mal que por bien no venga. De ahí han tomado la idea. Pues sí, en este caso, Dios sabe lo que hace. Abraham depositó su confianza en Dios y respondió con adoración y fe. En el verso 5 leemos que dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos, y volveremos a vosotros. Adoraremos, dijo. Un holocausto es el prototipo del sacrificio de un inocente por el pecado de otro. Es el prototipo del Cristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, que pondría su vida para pagar la maldad tuya y la mía, la maldad del pecador, representada en aquel delincuente que clama desde la cruz y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y que Jesús le dice, hoy mismo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué enorme bendición. Qué grande es la gracia de Dios para vernos a nosotros, los pecadores arrepentidos, con ojos de amor. La continua repetición que el hombre tenía que hacer para no perder en su memoria que un día Dios tendría que enviar a su Cordero para quitar el pecado del mundo, anunciado desde Génesis capítulo 3, verso 15, era algo que tenía que mantenerse en práctica siempre. Pero hay algo más que dice Abraham, volveremos. No solamente va a adorar, sino que lleva plena confianza en que Dios seguirá cumpliendo sus promesas, pase lo que pase. Volveremos. Esto no es una ironía, no tiene nada que ver como una mentirita para justificar a Abraham el que ya no tenían que seguir caminando con ellos para que no le fueran a impedir realizar aquel sacrificio. Estas palabras encierran una verdadera fe indescriptible y enorme de parte de este hombre para con Dios. Ya lo dije, Abraham era un hombre ordinario como cualquiera de nosotros, pero con una fe extraordinaria. Este mundo está necesitando gente como Abraham, que volvamos a recuperar la fe, que podamos llenarnos de esperanza, que podamos llenar de esperanza el corazón de tantos niños, de tantos jóvenes, de tantos ancianos debilitados por el bombardeo de tanta incertidumbre que nos está llegando. Pero, en tercer lugar y último, la prueba es real y tiene un clímax gradual. La diferencia entre los hombres siempre lo hará la presencia de Dios. En Génesis capítulo 22, versos 4 al 14, leemos lo siguiente. La prueba es real, aunque a veces va a haber gente incrédula.
en su propósito. Como hoy en día, vemos lo que está pasando en algunas ciudades del mundo y hay gente que no cree nada de eso. Antes bien, siembra incertidumbre en la mente de los muchos. En el verso 7 vemos que entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac no tenía la menor idea de lo que iba a pasar, y menos de la gran encrucijada e incertidumbre de su padre. La prueba es gradual. Cada momento que la vemos pasar va subiendo su intensidad. Desde el suplicio del posible sentimiento de culpa por ser providentes de la existencia de la prueba. Mire que cargar la leña sobre el hombro de su propio hijo, de Abraham, ¿qué nos enseña? Bueno, de alguna manera es un prototipo de Cristo también. El Cristo que cargó la cruz, el madero sobre el cual iba a ser exhibido en lo alto como pecador por causa del pecado de la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él mismo va cargando la leña, pero Abraham llevaba el cuchillo, el fuego para el sacrificio. Y eso podía irle incrementando en su corazón un sentimiento de culpa. Tener que responder también a los cuestionamientos del camino. Padre, no veo por aquí el cordero. ¿Dónde está? Y así, cosas como esta, ¿no? El incrédulo hoy en día se pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios en este momento que lo estamos necesitando? ¿Dónde está Dios en este momento que tanta gente está en los hospitales, que están muriendo, donde cadáveres se están pudriendo al aire libre, donde los están arrojando al mar, donde los están quemando en plazas públicas? ¿Dónde está Dios en este momento? Déjame decirte una cosa, Dios está justamente donde lo pusimos como humanos. Lo quitamos de las escuelas, lo quitamos de los países, lo quitamos de los hogares, lo estamos sustituyendo por teléfonos celulares, tantas cosas que han venido a tomar el lugar de Dios. La nueva generación no conoce nada de la Biblia, no conoce nada de Dios. ¿Qué mundo tendremos dentro de unos 15 años más? El estrés se nos va acumulando durante la prueba. Abraham estaba completamente estresado. Tenía sus dudas. Como hombre, su corazón flaqueaba, aunque su confianza estaba totalmente depositada en Dios. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Podemos ver en este mismo pasaje que la intensidad de la prueba va sintiéndose cada vez más, porque van juntos, van caminando, y cada uno, bueno, en especial Abraham, sumido en sus pensamientos, desconcertados. La prueba tiene un clima cruel. Literalmente vamos a sentir que el agua nos llega hasta el cuello, que nos está rebasando el problema. Dice en el verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vemos pues con esto que el clímax de la prueba llega hasta donde Dios lo permite. En el verso 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único.
Es aquí en el clímax de la prueba cuando vemos a Dios de nuestra parte, entendiendo perfectamente que todas las cosas nos sirven para bien. Es en lo más duro de la prueba donde veremos la mano de Dios proveyendo para nuestro sustento. Es en este momento cuando el coronavirus está ferozmente atacándonos, cuando estaremos viendo que Dios está con nosotros. En lo más duro de la prueba veremos la mano de Dios proveyendo siempre a sus hijos y también para los que no son sus hijos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hoy las circunstancias son diferentes, pero hoy día millones de hombres y mujeres estamos pasando por una prueba de grandes dimensiones. La pandemia del COVID tiene en jaque a la humanidad entera. La frustración y la impotencia de los gobiernos y de la sociedad es tal que hasta las ciudades más poderosas del mundo, como Nueva York, que es la cuna del dinero, por así decirlo, tienen que recurrir a cavar enormes fosas para enterrar cadáveres al por mayor. Hemos sufrido una gran humillación al ver imágenes emitidas por la prensa ecuatoriana y comprobar la impotencia de sus autoridades ante el número de contagiados y de muertos que han tenido que dejar que se pudran a la intemperie, que las aves de rapiña los devoren y que con fuego intenten deshacerse del virus. Con impotencia fuimos testigos hace unas semanas atrás, en el momento cuando el periodista Carlos Julio Gurumendi llora en público justo en una transmisión noticiera al aire. Él confiesa a un diario, dice: en ese momento sentí impotencia de ver cómo la gente se está muriendo, confesaba. Durante las 4 últimas semanas aquí en los Estados Unidos han sido fatales estas semanas, porque más de 22 millones de personas se han quedado sin empleo y están solicitando el seguro de desempleo. Ahora, esto porque está registrado por solicitar el seguro de desempleo. Pero ¿qué con aquellas personas que no pueden solicitar seguro de desempleo? Y más aún, ¿qué con los indocumentados que no están registrados, obviamente, porque jamás van a solicitar desempleo porque no son derechohabientes? Entonces, la cantidad de desempleados se multiplica. Estoy seguro que pasa de los 30 millones. La mitad de la población de países como Italia u otros países más, ¿verdad? Entonces, qué dificultad tan tremenda. ¿Cuánta gente está sufriendo porque el trabajo ha parado, porque los alimentos están escasos? Si la industria restaurantera aquí en los Estados Unidos reporta 10 millones de trabajadores, y esos 10 millones en este momento están parados, porque los restaurantes no están trabajando, y la mayoría son hispanos, y la gran mayoría, indocumentados. Estamos hablando de millones de familias que no tienen absolutamente nada. Es cierto que a la mayoría de los trabajadores que están en este momento descansando en sus casas, que no están trabajando, el gobierno norteamericano les está ayudando. Es cierto que están llegando ya los cheques prometidos. En algunos casos, en algunas casas, por ejemplo, les ha llegado de 2,800, 3,000 y tanto. Ya es un dinero aceptable dentro de esta crisis, pero hay gente que no tiene cómo pagar su renta.
En la conferencia mañanera del 2 de abril, que celebra el gobierno mexicano, al cual yo pertenezco, digamos, como mexicano que soy, no porque esté dentro del gobierno, le hizo una pregunta a López Obrador, la reportera Nancy Telles del 1+1. Le dijo: presidente, Estados Unidos determinó no ayudar a los indocumentados mexicanos que están allá, a los cuales usted les ha llamado héroes vivientes. ¿Qué va a hacer nuestro país? ¿Qué va a hacer nuestro gobierno en pro de los mexicanos indocumentados que están allá en Estados Unidos y que están sin trabajo y que no van a recibir ayuda ninguna de parte del gobierno americano? Y el presidente López Obrador pues contestó todo menos dio la respuesta a la pregunta que se le hizo. No lo estoy criticando, simplemente entiendo que en este momento ni él está en sus 5. Y esto es general. Nadie está completamente en sus 5. Vemos los esfuerzos de los gobiernos, pero titubean. No saben qué hacer. No saben si abrir nuevamente las puertas al comercio ordinario o a que la gente tenga que salir de sus casas ya o seguir en cuarentena. Hay muchos problemas donde quiera referente a este tipo de cosas y obviamente México no es la excepción. Lo cierto es que ningún ser humano en este momento puede darnos esperanza. Del hombre poco o nada podemos esperar. Quien sea, en este momento está lleno de incertidumbre y de desesperanza, de impotencia y de frustración. ¿Qué cosa buena puede salir de millones de corazones en la misma condición? Sin embargo, el salmista dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el Salmo 121, verso 2 y 3 nos da la respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Dios está permitiendo esta prueba porque la prueba es parte de los medios de Dios a través de los cuales Él está cumpliendo sus propósitos. En Mateo 24, 7 al 8, Jesús, hablando de estas últimas cosas, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Él está caminando en medio de nosotros, en medio de estos principios de dolores. Él no está cruzado de brazos. Él está cruzando el valle de sombra y de muerte con nosotros. Él es el que te dice: yo soy tu pastor, por tanto, nada te faltará. Él enderezará nuestras mesas delante de nuestra angustia. Él, que conoce la dureza del crisol por medio del cual estás pasando, también está proveyendo para que tú y tus hijos seamos saciados. Para todo aquel que no forma parte del pueblo de Dios, también Dios sigue haciendo brillar el sol sobre justos e injustos. Hemos visto que Dios llevó a Abraham al extremo de la prueba, y justo cuando parecía que ya el agua estaba hasta el cuello, entonces Dios interviene proveyendo para que él cumpliera con Dios y Dios cumpliera sus propósitos con él. Y esto es lo que va a pasar hoy y siempre, no solamente en esta pandemia. Siempre Dios cumplirá su propósito, pero en la prueba que nos haga pasar, también estará su providencia. Porque fiel es Dios, nos dice San Pablo en 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente
junto con la tentación, la salida para que resistamos. Vemos claramente que la prueba tiene el propósito de cumplir el plan divino. Lo querramos o no, esta tierra también tiene un fin. Pero también vemos que no es el plan de Dios que el hombre sufra. Dios siempre ha provisto para que el hombre sea salvo. Y sobre todo salvo del día de la ira de Dios. Dios siempre tiene para cada situación la salida. Esa salida es tuya y esa salida es mía. Cualquiera la puede encontrar. Dios está proveyendo para todos sus hijos a través de muchas acciones. Por ejemplo, a principio de este mes, Mario Salerno, un propietario de 18 edificios en Nueva York, con centenares de departamentos, decidió no cobrarles la renta durante los meses de abril y mayo a sus inquilinos. ¿Cuántas familias, cuántos cientos de familias recibieron esta noticia con agrado? ¿Cuántos recibieron un socorro de lo alto que no se esperaban? ¿Cuántas familias están recibiendo alimento, despensas por tantas organizaciones y por individuos que en particular son movidos a misericordia por parte de Dios para socorrer al que menos tiene? No importa la agresividad del virus, no importa el motivo por el cual esté aquí, si fue creado para exterminar al hombre o para quitar de en medio a una nación, o fue un accidente de la vida. Sin embargo, Dios se está moviendo y se seguirá moviendo y seguirá proveyendo para que no nos falte nada dentro del momento más difícil. Dios no te va a dejar solo. Hemos de salir adelante. No nos va a faltar sustento. Y aunque parezca que el agua nos llega al cuello, Dios siempre va a estar atento. Pero Abraham respondió a Dios con 6 acciones que lo pusieron de pie inmediatamente y se dirigió al lugar que Dios le indicó. Tú, ¿qué vas a hacer? Abraham manifestó tener una enorme fe y confianza porque Dios sabe lo que está haciendo. Confió su vida en Dios porque él sabía que él se haría cargo de su situación. ¿Tú qué vas a hacer? La prueba tiene un propósito y el propósito es que el hombre se vuelva a Dios y deje de estarlo alejando cada vez más de su vida. Mi estimado amigo y hermano, es el momento que consideres esta reflexión y qué estás decidiendo hacer tú. Después que pase esta pandemia, seguramente has clamado en tu corazón por el socorro divino. Pero ¿qué harás después que pase todo? ¿Volverás a las andanzas? ¿O dejarás que el poder de Dios se adueñe de ti y le respondas como Abraham en adoración y obediencia? Padre, te doy gracias por esta enorme bendición de saber que no estoy solo en este problema, que estás proveyendo para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.